El pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 11, y toda la lectura es desde el 1 hasta el 11. Así que todos los que trajeron Biblia o la tienen en sus teléfonos, pues es muy importante que cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, nosotros sigamos lo que se va diciendo por el texto bíblico. Y voy a leerle del 9 al 11, dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Padre bendito, en esta hora te doy gracias por este tiempo de comunión, Señor. Un tiempo que es bendecido por ti, un tiempo para escuchar tu voz en medio de estos tiempos turbulentos que vivimos, en medio de esta guerra terrible, oh Padre. Qué bueno que nosotros podamos encontrar un mensaje que nos aliente y que nos llene de esperanza, Señor. Bendice cada vida, cada persona que nos escucha o nos ve por las redes sociales, oh Padre, que esta bendición tuya de estar como iglesia reunidos celebrando tu victoria, Jesús, pues ellos también la puedan disfrutar y puedan recibir con agrado en sus corazones tu palabra. Así, Jesús, oro y te doy gracias. Amén. 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 ¿Cuántos de ustedes han hablado en público? ¿Cuántos se han atrevido a pararse delante de una multitud de personas a hablar en público? ¿Cuántas personas tengo aquí? ¿Cuántos valientes tengo aquí? El miedo escénico, ¿verdad? ¿Qué se necesita para hablar en público? Valentía. ¿Qué se necesita para enfrentar las críticas cuando asumes un liderazgo en alguna función, en algún rol de la vida? ¿Qué se necesita para superar todos los obstáculos y todas las cosas que acontecen a tu alrededor y seguir adelante con tus proyectos y sus sueños? Ustedes me dirán, bueno, se necesita inteligencia. ¿Qué más ustedes creen que se necesita? Valor. Valor. Memoria. Capacidad. Memoria. Cara dura. Pero yo diría algo, se necesita... No necesariamente usted necesita amor para pararse delante de las personas. Hay muchos líderes políticos que demuestran muy poco amor en este momento y se atreven a pararse delante de un estadio de 80,000 personas. Hace poco sucedió. No han demostrado ese gran amor, pero sí pueden hablar en público. Lo que se necesita, mi querido hermano, para enfrentar críticas, para hablar en público, lo que se necesita es un ego bien grande. El ego. Eso es lo que se necesita. No se necesita amor, no se necesita capacidad, puede que sí, pero un ego para atreverse a parar delante de tantas personas, ¿verdad? Por eso en esta mañana yo te pregunto a ti, mi querido hermano, ¿cuán grande es tu ego? ¿Cuán desarrollado está tu ego? ¿Eres capaz de hablar en público? ¿Eres capaz de superar críticas? ¿Eres capaz de asumir liderazgo? A pesar de las pruebas, de las tentaciones, de las presiones de la vida. ¿Cuán grande o cuán pequeño es tu ego? Porque la verdad es que aunque no nos gusta hablar del ego, porque no es el tema de hoy, es solo una introducción, lo cierto es que tú y yo, en mayor o menor medida, tenemos ego. Tenemos un yo. Porque si no, no estuviéramos aquí. Ciertamente. Si no, tú y yo no estuviéramos aquí, porque todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que enfrentar cosas, dejar cosas,
superar cosas, para incluso llegar hoy y esta mañana a adorar a Dios juntos. Amén. O sea, el ego no es malo. Lo malo es la soberbia. La soberbia es cuando yo miro por encima del hombro al otro, o lo juzgo, lo evalúo, sin un ápice de amor y de compasión por él. Pudiéramos definir eso así. Así que todos tenemos ego. Ahora, ¿tendría Jesús ego? ¿El Hijo de Dios? Pregunto, ya que son ustedes inteligentes, ¿tendría ego Jesús? Yo digo que sí. Yo digo que sí porque según la teología sistemática, Jesús es ¿qué? 100% Dios, 100% hombre. Tiene que haber tenido un yo para enfrentar las críticas, para decirle en la cara a las personas hipócritas, para haber mirado la mesa de los cambistas y decirle: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Claro que sí. Ahora, ¿dónde estaba el balance, el equilibrio de Jesús? Ahí está el secreto. ¿Dónde estaba su divinidad? Cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que encontrar, sobre todo, en este no solo, en todos los pasajes de la Escritura, tenemos que encontrar una lección. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Para qué Dios nos está preparando? ¿Qué es lo que Dios nos está iluminando en nuestro presente para que nosotros podamos discernir con claridad los desafíos y podamos asumir una actitud que refleje precisamente la voluntad divina, que nos haga semejante a Dios? Porque ese es el propósito del Evangelio, que seamos semejantes a Cristo. Ese es el propósito de todo discípulo del Señor, que se parezca a su maestro. Amén. O sea que la humildad es todo lo contrario del ego. Y aunque Jesús en ciertos momentos de su vida pública y de su ministerio tuvo que enfrentar las críticas, la oposición, al punto de tener que pasar por una cruz, aunque Jesús también en su humanidad había un ego que lo convertía en líder y que le daba autoridad en ciertos momentos, y que él recurrió a ese recurso para defender los valores del Evangelio y del reino de Dios, en él también se manifestó una expresión muy difícil a veces de encontrar, e incluso dentro del liderazgo de la iglesia, que es la humildad. La humildad en Jesús. Si nosotros vamos a aprender algo en esta enseñanza de esta entrada triunfal de Jesús, es precisamente el valor de su humildad. Y voy a explicar esto un poco más. La gente del tiempo de Jesús quería un héroe nacional, un príncipe. Un príncipe que llevara en caballo y llegara triunfal y victorioso y por fin estableciera el reino prometido. Un Mesías Salvador, un rey Mesías que le traería la solución de todos sus problemas. Esa era la expectativa popular de mucha gente. Era una expectativa incluso política, porque implicaba un cambio de régimen de gobierno en aquel tiempo. Sin embargo, Jesús no hizo como muchas veces nosotros lo hacemos, a veces sin darnos cuenta, inconscientemente. Tú y yo vivimos en un círculo de personas. Piense por un momento con cuántas personas usted se comunica a diario. ¿Cuál es su círculo más íntimo de personas? A esas personas seguramente usted considera sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo. A esas personas usted las ama, ¿cierto o no? Usted las ama, usted las respeta, porque amar también es respetar. Usted le sirve, usted le ayuda, usted le orienta, le guía. Incluso en ciertos momentos
usted también hace críticas porque ama a esa persona y no quiere que esa persona vaya por mal camino. Pero no a todas las personas manifestamos el mismo amor. Usted ama más a sus hijos, los que son padres. Usted ama más a sus hermanos, los que tienen hermanos. Usted ama más a esos amigos y vecinos que conviven y que han pasado momentos junto a usted. Pero hay otras personas que no son amistosas, que a veces tienen problemas y usted no los ama igual, ¿cierto o no? E incluso usted toma distancia de esas personas que ahora han clasificado así, tóxicas. Así me decía un vendedor en el trabajo: aléjate de las personas tóxicas, aléjate de ellas, esas personas te contaminan, esas personas te hacen daño. Pero la humildad de Jesús está precisamente en que Jesús amó a todos por igual, en especial a las personas más desvalidas, con más problemas, con más necesidades. Miren los ministerios, miren las sanidades, el endemoniado de Gadara. Miren las personas que Jesús sanó, los paralíticos, la gente que era desplazada, la gente que no tenía acceso a los círculos religiosos y de poder de aquel tiempo. Jesús llegó a esos excluidos y marginados porque su amor era para todos. Y si el amor nuestro, el amor de Dios en nosotros, transformando nuestra vida, purificando nuestros corazones, convirtiéndonos en nuevas personas, llega a manifestarse de esa manera, la vida cambia, mi hermano. Su vida se convierte en una vida plena, una vida transformada por el amor de Dios. Así que el amor de Dios por todos manifestó en Jesús una vida de humildad. Ahora, esto de la humildad tiene sus trampas. Déjeme decir, a veces no nos conviene ser humildes. Voy a explicar esto un poco. A veces, e incluso no es bueno ser humilde, de acuerdo a los estándares del mundo. A veces la humildad no nos resuelve los problemas. A veces incluso la humildad puede convertirte en una persona vulnerable a los ataques de otros. Y a veces nos va bien sin ser humilde. Hay muchas personas exitosas, millonarias, que han logrado grandes cosas sin ser humildes. Les va bien así. No se preocupan por la humildad. Quizás esa sea una de las razones por la cual hay tantos problemas. Porque cuando las personas llegan al poder, por eso es la famosa frase, dale poder para que sepas quién es esa persona en su esencia. Cuando alguien tiene poder, entonces esa persona va a sacar dentro de sí lo bueno y lo malo. Y muchas veces nosotros somos testigos de que ese poder mal usado, cuánto mal genera en el mundo de hoy. Muchos líderes políticos tienen ese poder en sus manos de decidir tu vida incluso. ¿Qué pasaría si estalla una guerra nuclear? ¿No ha pensado en eso? Lo vemos como una posibilidad remota, pero está ahí. Solamente alguien tiene que apretar un botón. Pocas personas en este mundo tienen ese poder de decidir tu vida. Se han autoproclamado defensores de esto y de aquello, pero al final están suplantando al mismo Dios, porque es el único que tiene poder real para dar vida, no muerte. Pero piense por un momento que lo que está sucediendo en Ucrania es precisamente porque hay líderes que no tienen la suficiente humildad para amar a las personas, para amar a personas de otras culturas, y están usando ese poder para conquistar y destruir. Y pueden hacer cualquier cosa, porque a veces la arrogancia puede llevarnos a ese extremo. Jesús no entró en un caballo. Así era como normalmente entraban los reyes victoriosos. Era una ceremonia, era una especie de liturgia que se usaba en aquel tiempo en señal simbólica de triunfo y de victoria. El canto de Hosanna, Hosanna, era un canto
que gritaba a ese rey vencedor: sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Líbranos de nuestros males. Resuelve nuestros problemas. Pero cuando vemos la entrada simbólica de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no entra en un caballo, porque el caballo era también símbolo de guerra. Jesús entra en un asno, en un burro. ¿Quiénes de nosotros nos atreveríamos a hacer ese acto tan ridículo de entrar sobre un burro? ¿Qué rey, qué príncipe de la antigüedad entraba en una ciudad en señal de victoria sobre sus enemigos en un burro? Jesús no era un héroe nacional, no era el príncipe victorioso que iba a conquistar la tierra, que iba a ejercer poder y señorío. Es interesante lo que está pasando antes de llegar a este punto de la entrada de Jesús. Jesús había estado en el ministerio por 3 años con aquellos discípulos, enseñándoles cosas, hablándoles del reino de Dios. Y cuando nosotros leemos en el 10, dice así, 10:35, y dice en esta petición de Santiago y de Juan: cuando usted pide algo es porque eso que está pidiendo usted lo necesita y ha pasado por su mente primero, ¿cierto o no? Nadie pide algo sin pensar. Uno piensa que tiene una necesidad de algo, que quiere alcanzar algo en la vida y uno lo pide. Miren lo que ellos pidieron después de estar 3 años con el Señor, en la escuela y en el seminario con Jesús, directamente con el mejor maestro del mundo, con el maestro de Galilea. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se les acercaron diciendo: maestro, queríamos que nos hagan lo que pidiéramos. Fíjense, ya le están diciendo: queremos que nos haga lo que pide. Lo que te vamos a pedir, por favor, hazlo. Y él les dijo: ¿qué quiere que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lugares de privilegio. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, esa fueron la petición de Santiago y Juan, que creó celo. Queremos estar a tu izquierda, Juan. Santiago y Juan, queremos estar aquí. Acuérdense que ahí va, cuando Jesús les está hablando, ellos les está hablando, les está prometiendo los 12 tronos de Israel en los cuales ellos van a juzgar el mundo. Y eso está en el pensamiento de ellos. Queremos estar a la derecha, queremos esos lugares de privilegio para ordenar, para tener autoridad sobre las naciones, sobre otras personas, para tener control y poder. Porque de eso muchas veces se tratan las guerras y los problemas en la vida. De quién tiene el control. Hasta en los matrimonios pasa. Se disputan hasta el mando del televisor. Se lo quitan. ¿Usted no ha visto eso a veces? Me callo, quiero ver el otro canal. Control. Y Jesús le dice: pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. No todo el mundo está listo para asumir un liderazgo. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Claro, es lógico. Nosotros dos estamos pidiendo algo, pero ustedes no hemos tomado en cuenta a los otros 10. Entonces, en respuesta a esto, fíjate, porque es interesante que cuando usted lee este pasaje de la Escritura, lo que se avecina, ¿qué cosa es? La cruz.
Jesús le había hablado antes de que iba a padecer, de que el Hijo del Hombre iba a morir en una cruz y que resucitaría a un tercer día. Ellos debían tener su corazón contrito. Ellos debían estar angustiados por la idea de que su Maestro y Señor, con el cual han convivido, han compartido el pan, han vivido tanto tiempo, va a morir en una cruz, va a terminar de la forma más terrible. Eso es incomprensible para ellos. Ellos debían estar angustiados y tristes. Miren con qué sale. ¿Cuál es la pregunta que hacen? Señor, concédenos en tu reino. ¿Te vas a morir? ¿Vas a ser atravesado por los clavos de la manera más cruel? Señor, cuando vengas en tu reino, danos el privilegio de sentarnos a tu izquierda y a tu derecha. Cuando uno lo lee así, uno nota insensibilidad. Uno nota falta de amor, uno nota falta de madurez. Pero uno nota más que todo, ¿qué cosa? Egoísmo. Eran preguntas egoístas. Eso es lo que uno nota en ellos. El ego, que siempre está tratando de estar por encima del otro. El ego convertido en arrogancia, que no busca servir, sino ser servido. Por eso Jesús le tiene que aclarar más adelante y le dice que, miren, ustedes ven cómo se enseñorean sobre los demás, los príncipes y los gobernantes de este tiempo, pero ustedes no van a ser así. Ustedes tienen que ser como el que sirve a las mesas, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por los demás. Y ese es el propósito del Evangelio y de la vida cristiana. Una persona que conoce a Cristo, que conoce sus enseñanzas, que conoce su amor, lucha contra ese ego que lo domina y lo controla y que muchas veces le hace pensar que es mejor que los demás o que es más inteligente que los demás. Una de las cosas que estaban analizando en un programa es de esto que a veces pasa con aquellos chicos que son inteligentes. Hay personas que son brillantes, tienen esa capacidad, ese don de Dios, son muy inteligentes. Pero muchas veces terminan siendo personas muy egoístas y muy arrogantes. De siempre pensar que tienen toda la razón del mundo. De siempre pensar que es el más listo del aula. Uno de los presidentes en este momento piensa que es el más listo del universo. Pero es tan listo que su inteligencia se está convirtiendo en su propia trampa y en una estupidez por él. Porque están muriendo niños, están muriendo personas. Qué bueno sería que pudiera entender el mensaje profundo de Jesús entrando a Jerusalén para salvar y no para matar. Qué bueno que él tuviera la actitud humilde de ser como un niño y de olvidarse de su autoridad y poder para que haya paz en esta tierra. Porque sabemos que Jesús lo intentó, Jesús lo manifestó, Jesús lo vivió. Jesús se bajó del caballo y se montó en el burro. Qué difícil es para nosotros a veces cuando tenemos autoridad, poca, mucha, bajarnos del caballo y montarnos en el burro. No nos gusta hacer el ridículo. Nos gusta que nos reconozcan, que nos tomen en cuenta, que nos alaben. Pero de eso no se trata la vida cristiana. El gran ejemplo de amor y de humildad de Jesús es una vida entregada a todos. A todos. Nunca pensando que porque Él es el Hijo de Dios, tiene privilegios o es mejor que los demás. Jamás. ¿Cómo puede nuestra iglesia hacer la diferencia entonces en un mundo diferente si tú y yo no somos capaces de vivir la humildad de Jesús?
podemos hacer la diferencia? ¿Cómo puede una minoría cuidar a los desvalidos y ser amorosos con ellos? Porque eso es lo que somos tú y yo, una minoría entre millones de personas que han desarrollado su ego y se han vuelto cada día más egoístas. ¿Cómo nosotros incluso nos podemos despojar de ese egoísmo que nos consume y nos roba el amor y la felicidad que Dios quiere? Realmente parece una tarea imposible para ustedes y para mí, ¿cierto? Somos tan pocos en comparación con una multitud de personas que aún no conocen de Dios. Hay tanta arrogancia, hay tanto afán por el poder, hay tanto deseo de ser exitoso, de ser una celebridad, de ser reconocido. Miren las redes sociales. Los jóvenes saben de lo que estoy hablando. Todo el mundo quiere tener algo, un impacto en la vida de otras personas, haciendo videos, haciendo cosas sensacionalistas para llamar la atención, para recibir las reproducciones, los views, como dicen aquí, para ganarse el Oscar. Y dedicamos tiempo y horas a eso. Por eso cuando nosotros como iglesia, siendo una minoría, siendo una manada pequeña, olvidamos el gran poder que tiene el amor de Dios para transformar el mundo. Cuando nosotros empezamos a hablar de nuestros recursos y solo nos enfocamos en recursos materiales y decimos no tenemos esto ni aquello, nos falta una guagua, nos falta dinero, nos olvidamos del Evangelio de Cristo. Nos olvidamos que Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. Nos olvidamos de aquellos discípulos que no contaban con redes sociales, que no tenían templo, que andaban por el camino. Pero nos olvidamos sobre todo de lo que puede hacer el amor. Eso fue lo que han encontrado todos los cristianos a través de la historia, lo que encontraron los cuáqueros. Ahora veremos lo que el amor es capaz de hacer. Porque después de la cruz, de la muerte, del ensañamiento del poder y la autoridad, hay un día de resurrección y de vida. Y si muere el amor, en nuestros corazones no hay esperanza. Pero porque el amor aún vive y perdura en nosotros y aquí en este pequeño remanente, hay esperanza. Hay esperanza todavía para este mundo que sufre de dolor, de muerte. Jesús tenía mucho amor en su corazón porque los amó a todos por igual. Se puso al nivel de todos, del hambriento, del sediento, del desprotegido. Y a veces ser un seguidor de Jesús te convierte muchas veces, y esto es lo más difícil de enfrentar, en una persona impopular. No todos los verdaderos seguidores del Evangelio de Cristo son personas exitosas, son personas populares, son personas que la gente aclama y que quisiera estar con ellos, porque la fama atrae mucho. Pero ¿cuántos estaban allí en la cruz del Calvario? Jesús no era una estrella de Hollywood. No lo era. Era el amor de Dios encarnado por la humanidad, por ti y por mí. Y allí estaba muriendo por no solo sus discípulos, sino por todas las personas del universo. Y en el momento más crítico de su ministerio y de su historia de vida, los habían dejado. Estaba solo. Allí solo estaban las mujeres. Y Pedro y Juan. Pedro lo seguía de lejos, quizás de lejos veía la cruz, escondido en la multitud. Decía, ser un líder, ser un pastor, ser un predicador, no es solo hablarle a muchas personas, no es solo pararse en público a decir frases bonitas y elocuentes, no es solo ser reconocido y aclamado por la gente. Hay muchas cosas que se llevan detrás de la escena, en la vida diaria y cotidiana, en el testimonio,
y en el servicio a los demás. Ser un seguidor de Jesús significa asumir la misión imposible de mantener el mundo en control, minimizando el mal y difundiendo el amor donde sea posible que podamos hacerlo. Ser un discípulo de Jesús significa que tú y yo tenemos que trabajar juntos, como personas de todos los tipos y edades, sin correr ni esconderse del mundo, sino estando en medio de él para hacer luz, para hacer esperanza y vida a todos los que sufren. Significa descender, significa humillarse, significa romper con nuestro ego, no importa lo grande o pequeño que sea en nuestras vidas. Pero para ser humilde, no solo es montar en un burro y anunciar la paz. O sea, es estar dispuesto a rendirse ante Dios, a dejar que sea Dios el que decida la historia. Eso fue lo que hizo Jesús. Porque después que entraron triunfantes y se esparcieron palmas, ¿a dónde fueron ellos? Miren cómo termina el pasaje, ¿no se dieron cuenta? En el verso 11 dice así: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Allí Jesús estaba en Betania. No estaba en una ceremonia de los Oscars para recibir un premio por su victoria al entrar a Jerusalén y comenzar su ministerio exitoso dentro de todas aquellas personas. Jesús se retiró a un lugar con su círculo más íntimo, a orar, a descansar, en lo más simple de la vida, dando a entender el gran amor y su vida humilde entre todos nosotros. O sea, Jesús se entrega a la voluntad de Dios. Piensa por un momento cuántas cosas has luchado, has intentado, has orado y no se resuelven los problemas. Y de momento, cuando te rindes a Dios, que no es rendirse de tus luchas, ojo con esto, no es que te rindas y no te esfuerzas cuando vienen las adversidades, cuando alguien quiere doblegar tu ministerio o tu apostolado o lo que sea, o el liderazgo que Dios ha puesto en tus manos. No solo en la iglesia estoy hablando, sino en cualquier ámbito de la vida. Y vas a tener que enfrentar presiones y desacuerdos y gente que se opone. Cuando vienen, no es eso de lo que se trata. Llega un momento en que las fuerzas no alcanzan, que tu poder es limitado y que no puedes sanarte a ti mismo, porque los males están dentro de ti e incluso estás atrapado por tus egoísmos y tus miedos. Cuando llegas a ese punto, como dicen aquí, cuando tocas fondo, ahí, en ese momento, cuando más desesperado te sientes, cuando más perdido y sin esperanza, ahí, cuando te encuentras con Dios, cuando te rindes ante Él, cuando reconoces que sin Él no eres nada, entonces ahí renace la vida. Entonces ahí hay resurrección, hay vida, hay esperanza. Y tu vida se llena de un poder inusual que levanta tu rostro y te hace mirar el futuro con esperanza. Que esta esperanza que hay en Jesús, que esta lección de humildad, de rendirse a los pies de Dios, pueda quedar grabada en nuestros corazones. Que tú y yo también podamos rendirnos en esos momentos de nuestra vida. Echar a un lado nuestra arrogancia humana. El hecho de pensar que no necesito de Dios para nada en mi vida, cuando soy totalmente dependiente como un niño para poder vivir feliz y dichoso en este mundo. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora, Señor, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. Amén.